Eh, Hoy es el segundo día de nuestro programa de las mesas redondas y dedicado a la jaquetía. Lleva el nombre de Venimos, farrearemos, arriéndolo ayer y hoy. Muestra Shadar de los Estados Unidos es moderadora de este evento, de este panel. Es Alicia Sirsoraz. La conocen muchos, pero si no la conocen, la voy a presentar un poco. Nació en Marruecos, creció en Marruecos, moró en Israel y desde hace muchos años vive y labora en Nueva York. Es muy activa en varios campos. Es experta en historia del arte, en filosofía y sobre todo es importante decir que es una gran activista con una energía enorme. Es madre de 3 hijos y también es nona, pero no se nota para nada esto. Entonces tiene un amor muy grande por la jaquetía y la vas a ver hoy, ¿no? Qué grande es su entusiasmo por la jaquetía. Y te doy a ti la palabra, Alicia, y nosotros gozaremos de este panel escuchándoos. Muchas gracias, Ivana, por tus palabras tan dulces. Sí, me presentaste a mí, presentaste el coloquio y todo. Diré unas cositas que faltaron. Bueno, buenos días, buenas tardes, verasmales todos, en cualquier lugar que estéis. Ayer empezó el coloquio, primero de los Shadarim, con la mesa redonda endiamantada de su moderadora Katia Schmidt. El tema de hoy es Venís y nos farrearemos, arriéndolo ayer y hoy. El coloquio sigue mañana con la mesa redonda de Liliana Benvenisti sobre la aplicación de la tecnología a la lengua. Como lo dijo Ivana, el grupo de Shadarim fue iniciado por la Autoridad Nacional del Ladino en Israel. Queremos difundir el judeo español y la cultura sefardí. Oro Anahori Librowitz y yo somos Shadarim de la Jaquetía, junto con los amigos Shadarim hablantes de varios dialectos judeo-españoles. En primero, me placería dar las gracias, muchas gracias, a Brian Kirschen, el Shadar Sheikh, que su energía, su interés y su cariño por el judeo español son sin fin. Y gracias especiales también a Ferasmal Marcelo Benveniste, que sin su sabiduría de tecnología hubiéramos quedado en una escurania y en una sordera. Ivana me presentó, me faltan unas cositas, así lo diré. Sí, nací en Marruecos, pero crecí en Israel desde los 20 días, así era muy mesjeada y sin demandarme, mis padres dejaron a Marruecos. Tengo maestría en filosofía e historia de arte de City University de New York. Durante unos años fui miembro de la Junta Ejecutiva de American Sephardi Federation en Nueva York y también era directora de Asuntos de Artes en Queens Council on the Arts, en un barrio de 2,5 millones de habitantes, enfocada en la difusión de la jaquetía y su cultura y querer dar a conocer nuestra lengua y cultura a todo el Olam. Creí en 2009 el sitio web vocesdejaquetía.com. Mi interés fue también empujar a la gente
para escribir en jaquetía, según un sistema de grafía que se creó gracias mayormente a Yaakov Ben Tolila. Mis artículos y maases en jaquetía, inglés, hebreo, se han publicado en varias publicaciones internacionales. Últimamente se publicó en España mi traducción a la jaquetía de Le Petit Prince, El Principito. Sigo participando en encuentros de Al-Had y miembro de Shadarim. Yo jameo y ansina escribo en mis artículos que la jaquetía sigue siendo la lengua que toca nuestra alma con ternura. Es nuestra lengua de cariño. Ansina que venido claro todos para la farja que aportimos hoy. Lamentablemente, por razones de salud, Reina Benabú no podrá estar con nosotros y cantar con su voz tan dulce. Ansina que hicimos un cambito y en vez de la parte de Reina, vos espera un diamante de sorpresa. Con alegría miro vuestros reales pintados y más alegría tengo hoy por la oportunidad de oír las hadrás de Oro Anahori Librowitz, de Abraham Benjo y de Daniel Halfon sobre unos aspectos característicos endiamantados nuestros. El humor, el elemento tan central de nuestra cultura. El cariño que tenemos para la risa se manifiesta en todo, en el estilo de nuestra habla, en las palabras que entortamos un poco con chispa y gracia, en los cantares salerosos. Y ya lo escribió el descansado de Sol y Leví. La jaquetía es una lengua para reír. Ya vos acentuatís cómo nos place la broma, la ironía y esos apodos humorísticos que se dan a cada uno. Los apodos son un deporte social popular nuestro, notó la estimada Alegría Bendelac. Y vos contaré. Un amigo de la familia era Bermejo, Zama pelirrojo. Cuando llegaba de visita, se decía, a la ile que viene el salmonete. Y salmonete, vamos de que el pescadito vuelve a colorado cuando se fríe. Y ese apodo se decía con sentido bueno, sin malicia. Y todos nosotros nos reíamos. Y el amigo Bermejo también se reía. Cuando ese característico nuestro, del cariño que tenemos a la risa, se va a hablar y cantar hoy.